chicos, ¿qué tal? Bueno, pues como lo prometido es deuda, os traigo aquí la primera clase de esta nueva ley que tenemos que estudiar, que es la conocida como la Ley de Dependencia, la Ley 39/2006. Aquí os estoy preparando un esquema de toda esta ley para ver pues aquellas partes que considero más relevantes estudiar de esta ley, pero sobre todo que os sea más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que debemos de tener en cuenta es que, bueno, no es una ley orgánica, es una ley simplemente de protección a la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la ley de dependencia, y vamos a empezar a memorizar algunas cositas para situarnos, ¿vale? Para tenerla clara en cuanto a la estructura. Fijaos que nos viene a decir que es la ley 39/2006. Y esto nos viene bien porque justo a nosotros nos interesa acordarnos de, bueno, en cuanto a que sea 39/2006, tampoco nos es muy relevante, no nos van a preguntar por eso en concreto, pero bueno, nos viene para situarnos porque si nos acordamos del 3, le sumamos otro 3 y sabemos el año, y le sumamos otro 3 y sabemos este 9, es decir, 3, 6, 9. Vale, pues acordándonos de eso, pues ya lo tenemos claro, ¿no? Pero es que si seguimos jugando con el 3, pues nos acordamos que tiene tres títulos, ¿vale? El título uno, el título 2 y el título 3. Y si seguimos jugando con los números, pues nos acordamos del siguiente impar que tendríamos, que sería el 5, ¿no? Pues fijaos, bueno, aparte de estos tres títulos, tiene títulos con denominación propia 3, pero más uno, que sería un título preliminar. Vale, pues en ese título preliminar vamos a empezar a jugar con el 5 y en el resto de títulos también, ¿vale? Entonces nos acordamos que en el título preliminar tenemos 5 artículos, que en el título uno se subdivide en 5 capítulos, en el título 2 también se subdivide en 5 capítulos y en el 3 hay otros 6 artículos a tener en cuenta, ¿vale? Bueno, al final es una forma de estructurar y de sabernos esta estructura de la ley, este esqueleto, de una forma un poquito más sencilla. Sabemos, con este pequeño truco, 369, 39/2006, ¿vale? Que tiene tres títulos con denominación propia, uno preliminar. El preliminar tiene 5 artículos, que es lo que vamos a ver hoy. El 1 tiene 5 capítulos, el 2 5 capítulos y el 3 6 artículos, ¿vale? Es decir, donde únicamente está subdividido por capítulos es en el 2, o sea, en el título 1 y en el 2, ¿vale? El resto veremos artículos sueltos. En el título preliminar vamos a ver 5, que van a ser cuál es el objeto de la ley, definiciones, principios, derechos y obligaciones y titulares de los derechos. En total vamos a ver que hay un total de 47 artículos, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es una ley cortita, y que a pesar de que algunos artículos pues son bastante largos porque enumeran principios, derechos y tal, como ahora vamos a ver, es una ley que en cuanto a artículos es corta, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar, si os parece, por el principio, por el título preliminar, ya un poco nos hemos situado. Y vamos a ver, bueno, antes que de nada, el título preliminar es el objeto, definiciones y tal, que son bastante relevantes. Pero si os fijáis, el título uno nos va a hablar de un sistema, que es el sistema para la autonomía y atención de la dependencia. Este sistema lo vamos a empezar a conocer como el SAT, ¿vale? Directamente, ya cuando nos refiramos a este sistema nos referimos al SAT. Entonces, el título 2 lo que hace es ver cómo va a funcionar en cuanto a calidad y eficacia ese SAT, ¿vale? Es decir, va a estar relacionado con el 1. Aquí va a haber una serie de medidas para garantizar el sistema, etcétera, ¿vale?
Y ya el tercero, infracciones y sanciones, que vamos a ver quiénes pueden ser responsables, las infracciones que se pueden cometer, cómo se clasifican, las sanciones, prescripción y competencias. Pero bueno, vamos a centrarnos desde el principio, vamos a ver algunas cosas a tener en cuenta como posibles preguntas de examen y vamos avanzando. Pues empezamos con el objeto de la ley y nos dice básicamente que esta ley tiene como objetivo o por objeto regular las condiciones para garantizar la igualdad en cuanto al ejercicio de este derecho subjetivo. ¿A qué se refiere con derecho subjetivo? Pues que es un derecho que se puede reconocer de forma, como si dijéramos, individual, ¿vale? Para cada ciudadano, para la promoción de la autonomía personal y a la atención de las personas en situación de dependencia, ¿vale? Para la creación de este sistema que hemos comentado antes. Y dice, y responde esta acción de forma coordinada y cooperando la administración. ¿Qué administración? Pues la del Estado, comunidades autónomas y aquí ponemos como con un asterisco y con la participación, en su caso, de las entidades locales, ¿vale? Entonces, vamos a llevar cuidado con esto porque también me parece interesante de cara a posibles preguntas de examen. Va a responder de esa acción coordinada y cooperativa estas dos principalmente y excepcionalmente o como queráis verlo en su caso, lo que sea, es decir, hay ahí una pequeña excepción que serán las entidades locales, es decir, a nivel estatal, autonómico y local, ¿vale? Muy bien, pues ese es el objeto, es lo que creo que nos pueden preguntar de ahí. En cuanto a las definiciones, tenemos un total de 8 definiciones. Autonomía, dependencia, actividades básicas de la vida diaria, A, B, V, D, necesidades de apoyo, aquí vemos los otros, cuidados no profesionales, cuidados profesionales, asistencia personal y tercer sector, ¿vale? De aquí nos pueden preguntar alguna cosita, así que, bueno, venga, vamos a verlo poquito a poco. Vale, en cuanto a la autonomía, nos dice que es la capacidad de algo, ¿no? Ser autónomo se refiere a ser capaz de controlar, afrontar y tomar. Aquí os pongo ahí ese truquillo que CAT, ¿no? Como las tres letras de cada palabra, controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones que sean personales sobre cómo vivir y también decisiones en cuanto a preferencias de cara a desarrollar actividades básicas de la vida diaria, ¿vale? Es decir, poder ser autónomo, poder por propia iniciativa tomar decisiones y también desarrollar actividades básicas de la vida. Eso sería la autonomía. Serían esas dos patas que forman esta definición. En cuanto a la dependencia, aquí desarrollamos un poquito, ¿vale? Vamos a separar, como si dijéramos, por aquí, ¿vale? Nos dice, es la dependencia, como veis, pues podemos ponerlo en contraposición de la autonomía. La dependencia sería el estado permanente que puede estar una persona bien por la edad, bien por enfermedad o bien por discapacidad, incluso que esté ligada de alguna forma a la falta o la pérdida de esa autonomía de la que venimos hablando, pero que la autonomía puede ser física, mental o intelectual o incluso sensorial, ¿vale? Esto también así un poquito rebuscado, pero básicamente es la dependencia de forma permanente por edad, enfermedad, discapacidad o incluso la falta de pérdida de esa autonomía física, mental, intelectual o sensorial y con la que pues se van a necesitar una serie de ayudas, ¿vale? Básicamente para poder desarrollar esa actividad básica diaria de la que hemos hablado en la autonomía, ¿no? Con lo cual, pues ya está, ya tenemos ahí una y otra definición. Luego, la actividad básica de la vida diaria, que es la que venimos hablando, la que hemos mencionado en los dos
anteriores conceptos? Pues esta es las tareas más elementales que puede desarrollar una persona en su vida diaria, que le permite desenvolverse con autonomía o independencia. ¿Cuáles son? Pues cuidado personal, actividad doméstica básica, movilidad esencial, la de también reconocer a personas y objetos, que os lo pongo por aquí, y orientarse, entender y poder ejecutar órdenes o tareas que sean sencillas, que no sean complejas. Eso nos estamos refiriendo a actividades básicas de la vida diaria. Entonces, puede ser que en cuanto a esto nos hagan alguna pregunta así tipo caso práctico para pues ver si entendemos con respecto a estas definiciones de autonomía, dependencia y esta relacionadas para ver pues si podríamos estar hablando de una cosa o de otra, ¿no? Vale. Necesidades de apoyo. ¿Para qué? Para la autonomía personal. Pues son esas necesidades que requieren las personas que tienen una discapacidad, bien sea intelectual o mental, para hacer efectivo, en este caso, o satisfactorio que ponemos aquí, la autonomía personal en el seno de la comunidad, ¿vale? En el seno de la comunidad. Esto como ejemplo, pues podríamos decir una persona que tiene algún tipo, pues eso, de discapacidad, ¿no? Entonces necesita ese apoyo para poder, como si dijéramos, poder realizar una actividad con la que se sienta dentro de una comunidad, ¿no? Es una serie de ayudas para poder participar en la comunidad, como puede ser un acompañamiento, apoyo educativo, soporte, este tipo de ayudas que van a, pues eso, a ayudar de alguna forma, van a hacer más fácil la vida para poder pertenecer a la comunidad en la medida en la que entendemos todos que lógicamente habrá ciertas diferencias, ¿no? El 5 nos habla de los cuidados no profesionales y este lo tenemos que ver con el 6 de los cuidados profesionales. Cuidados no profesionales son los que, pues vamos a pensar que yo soy una persona dependiente, son los que va a darme mi familia en mi casa o ya no sea mi familia, amigos y tal, es decir, de mi entorno, que no son profesionales. Hasta ahí, pues claro, ¿vale? Es decir, mi familia más cercana, mis padres, mi mujer, yo qué sé, mis amigos, lo que sea, ¿no? Los cuidados profesionales, pues es diferente. Aquí hablamos ya de instituciones públicas o entidades con o sin ánimo de lucro. Cuidado con esto, que esto sí que puede ser una pregunta de examen. O una persona autónoma, es decir, un autónomo, que tenga como fin, es decir, que tenga como finalidad su función prestar estos servicios, que no sea un autónomo de cualquier otra cosa, sino que tenga como finalidad estos servicios y que presten esos servicios en su hogar o en un determinado centro para poder pues, asistirle. La asistencia personal sería un asistente que realiza o colabora en la vida cotidiana para fomentar la vida de forma independiente, promoviendo o potenciando la autonomía personal, ¿vale? Es decir, una persona que se dedica a esa actividad. Y el tercer sector es una organización privada surgida bien por iniciativa ciudadana o iniciativa social con un fin de solidaridad para, bueno, que tiene como finalidad el interés general y en el que no hay un ánimo de lucro. Si hay un ánimo de lucro, pues puede ser, como hemos dicho ahí, en actividades o cuidados profesionales, ¿no? Porque puede haber o no ánimo de lucro. Pero el tercer sector es una organización privada que no tiene ánimo de lucro. Es como una ONG o como Cáritas o algo así, ¿no? Entonces eso podríamos considerar que sería como el tercer sector. Vale, pues aquí, bueno, que impulsa el reconocimiento y ejercicio de los derechos sociales. Vale, y con esto acabamos
Las definiciones. Fijaos que son facilitas, que hay que tener 4 o 5 cosas en cuenta y que nos pueden preguntar cosas para liarnos en un examen, ¿vale? Así que las repasamos continuamente. Nos pasamos al artículo 3, en el que hablamos de una serie de principios, que os los pongo por aquí, ¿vale? Que son bastantes. Vale, vamos a ir viéndolos porque, a ver, tampoco son complicados y tampoco creo que sean tan relevantes, pero bueno, los esquematizamos así, los condensamos y más facilito. La dice carácter público de las prestaciones de ese sistema, del SAT, que es público, ¿vale? Que no nos pongan que tiene un carácter privado, semipúblico, semiprivado, nada, público directamente. No nos confundamos con los servicios que se pueden prestar de forma privada. Universalidad, ¿en qué? En el acceso de todas las personas que estén en una situación de dependencia, en condiciones de igualdad, no discriminación, etc. La atención de personas en situación de dependencia de forma integral, podéis poner por aquí si queréis, e integrada, es decir, al completo. La D, la transversalidad de las políticas de atención a las personas en situación de dependencia. Al final, el objetivo y cuál es el fin son las personas en situación de dependencia. Por eso, pues todas las políticas tienen que ir orientadas a ello. La valoración de necesidades de estas personas atendiendo a ¿qué? A unos principios, como si dijéramos, de equidad, para que haya una igualdad real, que no haya desigualdades al final. Se valoran todas las necesidades, se dan los servicios que se tengan que dar. Lógicamente habrá unas necesidades en unos diferentes, pero siempre tiene que haber una equidad para que haya esa igualdad. No se le puede dar lo mismo al que tenga mucha más dependencia, dependiendo de los grados que luego veremos, ¿no? La F, personalización en cuanto a la atención, teniendo en cuenta la situación de quienes necesiten más, ¿no? Es decir, hablamos de una acción positiva. Quien más necesita, pues como que se le da más, ¿no? Según el grado de dependencia que se tenga, pues mayor acción positiva, como consecuencia de tener incluso mayor posibilidad de discriminación o menos oportunidades, ¿no? Menor igualdad de oportunidades. Por tanto, personalización, acción positiva, porque puede ser que quien tenga más dependencia, pues haya más desigualdades y menos igualdad y tal. Vale. G. Establecimiento de medidas de prevención y rehabilitación en cuanto a, prevención, rehabilitación, estímulo social y mental. H. Promoción de las condiciones para la vida autónoma y permanencia en la medida de lo posible de esas personas con dependencia en el entorno donde vivan, ¿vale? Donde desarrollen su vida. J. Calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios. K. Participación en cuanto a las personas en situación de dependencia y en su caso de las familias y entidades, ¿vale? En los términos que se establezcan en la ley. Participación. Colaboración de los servicios sociales y sanitarios en la prestación de estos servicios SAT. Participación de la iniciativa privada también, servicios y prestaciones para la promoción de la autonomía personal y atención en la situación de dependencia. Participación de esas entidades del tercer sector en esos servicios y prestaciones y tal del SAT. Cooperación interadministrativa. Integración de las prestaciones que se establezcan en esta ley, la 39/2006, en los servicios que se den en las comunidades autónomas, y que se va a garantizar y se va a reconocer los centros y servicios públicos privados concertados en cuanto a esto. Y inclusión de la perspectiva de género, y en situaciones de gran dependencia pues se van a tratar de forma preferente, ¿vale? Las personas con una gran dependencia pues se tratará de forma preferente, pues como hemos comentado en estos principios, ¿no? En una acción positiva y tal. Venga, en cuanto al siguiente artículo, es el de los derechos y obligaciones. Es un artículo también un poquito así largo, pero facilito, ¿vale? Entonces, derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia.
Pues estas personas en situación de dependencia van a tener derechos, da igual donde estén en el territorio, con, lógicamente, igualdad en cuanto a las prestaciones y servicios que se reciban. Vale, hasta ahí está claro, yo creo que no hay duda. Y en especial, pues se van a tener en cuenta una serie de derechos. Pues lo relativo a derechos humanos, libertades fundamentales y que se respete la dignidad y la intimidad. Recibir información de todo lo que sea necesario con respecto a su situación de dependencia, en lo que se refiere a que, pues que se comprenda, ¿vale? Por parte de estas personas. Advertir de si su situación en concreto pues puede ser utilizada dentro de un proyecto docente o de investigación, y para ello se va a necesitar una autorización que sea expresa y por escrito de esa persona en situación de dependencia o de su representante, ¿vale? Del representante o quien le represente, ¿vale? A esa persona. Entonces, advertir y que en el caso de que se utilice necesita autorización expresa y por escrito. Se va a tener que guardar confidencialidad de los datos que se recojan o que se utilicen, es decir, que se traten conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Formulación y aplicación de políticas de bienestar individual o en este caso de forma individual o a través de una asociación. Decidir, importante aquí dice, si existe una capacidad de obrar la tutela de su persona o bienes en cuanto a la pérdida de capacidad de su autogobierno, es decir, decidir quién se va a encargar de su persona en el caso de que pierda la posibilidad de gobernarse por sí mismo, ¿no? Es decir, yo quiero que sea X persona la que se encargue de mí si yo pues ya no puedo hacerme cargo de mí mismo, ¿no? Es lo que viene a referirse. Entonces dice, decidir si aún tengo la capacidad de obrar, de poder decidir ese tipo de cosas. Decidir en un ingreso en centro residencial. Ejercicio pleno en cuanto a los derechos jurisdiccionales. Dice de intermediarios voluntarios garantizando el proceso de contradicción. Esto es como el proceso, un proceso judicial, ¿vale? Y también ejercicio pleno de derechos patrimoniales. Iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales y en el caso de que sea un menor o incapaz, pues será el que tenga su patria potestad o el representante legal. Igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal en el ámbito de lo que se refiere a desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia, la 39/2006. Y no discriminación por orientación o identidad sexual. Estos son los derechos que debemos de tener en cuenta. Muy esquematizados, yo creo que bastante sencillitos, creo que directamente así muchos los habréis aprendido ya. Y lo que nos viene a decir por último es que los poderes públicos van a adoptar una serie de medidas para promover y garantizar con el respeto de todos estos derechos y con la limitación que vaya a tener la capacidad de obrar de una persona. Es decir, los poderes públicos me pueden garantizar mucho de que voy a poder decidir X cosa, pero si yo no tengo capacidad de obrar para poder decidirla, no voy a tener ese derecho. ¿Vale? Entonces, por eso nos dice limitación en cuanto a la capacidad de obrar de esas personas en situación de dependencia. Si tienes capacidad de obrar, pues podrás decidir X cosas, si no, pues no. Dice, las personas con dependencia, dependientes, familias o los centros van a estar obligados a dar información, a todo lo que sea necesario para colaborar, para valorar la situación o el grado de dependencia, comunicar ayudas, etcétera, ¿vale? Es decir, pues sobre todo aquí lo que nos pueden preguntar es eso, si están obligadas o no. Y ya por último, ¿quiénes son titulares de estos derechos que venimos hablando? Pues básicamente hablamos por un lado de españoles, ¿vale? Españoles que tengan un grado de dependencia, cualquiera sea el grado, ya hablaremos de los grados. En el caso de niños, por ejemplo, menores de 3 años, viene a decirnos que va a ser la disposición adicional 13 la que nos viene a decir cuándo, o sea, qué es lo que, en este caso, qué derechos van a tener en sí, no, pero habrá unas ayudas específicas, ¿vale? Para estos menores. Y luego dice, es necesario que se resida en España o haber residido
importante aquí, esto es lo que creo que puede ser pregunta de examen también, inmediatamente 5 años anterior a la presentación de la solicitud, ¿vale? Es decir, presento la solicitud, pues tengo que estar viviendo en España y haber estado 5 años antes viviendo en España, ¿vale? Pregunta de examen. Esos 5 años, si recordáis, hemos tenido en cuenta antes el 5 con los artículos, con los capítulos y tal, con lo cual, pues ahí, incluso aquí, nos habla, si el niño es menor de 5 años, pues se exige ese plazo, es decir, que haya vivido durante 5 años a quien tenga su guarda o custodia, ¿vale? Con lo cual tenemos en cuenta esos 5 años. Oye, que no son españoles, pues vamos a estar a lo dispuesto a la ley de extranjería. Y luego por último nos dice, el gobierno va a establecer una serie de medidas de protección a favor de los españoles que no residan en España y el gobierno junto con una comisión territorial de este servicio va a establecer las condiciones de acceso al servicio tal a los emigrantes españoles retornados, ¿vale? Esto también creo que puede ser pregunta de examen, que nos diga, oye, ¿quién junto con la comisión tal es el encargado de establecer las condiciones del SAT, ¿vale? A los españoles no retornados. El gobierno, el ministerio, no sé qué, no sé cuántas, ¿vale? Que nos quedemos con gobierno, palabra clave. Así que, bueno, pues todo esto es el título preliminar. Ya estamos estudiando la ley. ¿Qué os parece? Facilita, ¿no? Yo creo que bien. Nada, cualquier cosita, si os gusta, pues siempre me gusta escuchar vuestro, o por lo menos leer vuestro feedback, ¿vale? Si os está sirviendo, pues oye, también me gusta saberlo, o incluso si no os está sirviendo, oye, pues me decís, no me entero de nada, os intento ayudar, ¿vale? Nada más, cualquier cosita me vais comentando. Un saludo, hasta la próxima clase. Adiós.